Échatelo ya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí estamos ya listos para empezar la clase de hoy. Con la ayuda de nuestro Dios. Aquí acomodándonos un poquitito. Para una vez que arranquemos, no paremos hasta el final. Bueno, hoy continuamos la clase de los mandamientos de Dios. Todas estas clases de los mandamientos de Dios han salido de la idea que estamos estudiando el tabernáculo. Y dentro del arca, que está dentro del tabernáculo, estaban las tablas de la ley con los mandamientos de Dios. Estamos estudiando lo que estaba dentro del arca y estaban esas segundas tablas. Dimos una clase de eso porque las primeras quedaron rotas, o Moisés las rompió porque así lo deseaba Dios y tuvieron que haber unas segundas. Hoy vamos a estudiar el sexto mandamiento: no matarás. Pero también vamos a dar un repaso de los 5 primeros mandamientos, que ya cada uno de estos mandamientos te puede conseguir la clase entera de 1 hora y media cada uno. Pero hoy le vamos a dar un pincelazo breve a estos mandamientos. Quiero dar tanta bondad y cariño, nos ha mandado una ofrenda de amor a través de Zelle. Usted tiene ahí la información, y a través de PayPal. Muchas gracias, nos ayuda eso muchísimo a seguir adelante. Hablamos de Dios sobre todo y de la bondad del pueblo de Dios para mantenernos haciendo esto, enseñando la palabra del Señor. También quiero disculparme, la semana pasada tuvimos que poner clases repetidas porque mi madre, que tiene 86 años de edad, ya no podía casi caminar por una rodilla y tuvo una operación muy seria. Le reemplazaron una rodilla y yo tuve que estar con ella, así que por eso estuvimos repitiendo algunas clases que dimos la semana pasada. Lo hicimos, pero ya estamos aquí otra vez, así que adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la bondad que tú nos das, la misericordia y la oportunidad de enseñar tu santa y gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ministres en esta noche, según estudiamos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos usando como base el libro de Éxodo capítulo 20, donde ahí se encuentran los mandamientos de Dios. Si usted quiere leerlo en otro lugar, también aparece en Deuteronomios capítulo 5. Deuteronomios capítulo 5 aparecen los mandamientos de Dios. En Éxodo están más concisos. En Deuteronomio están un poquito más explicados, con más detalles. Así que empezamos los 10 mandamientos primero. Los voy a leer sin explicarlos mucho. Y después vamos a entrar en los 5 primeros a explicarlo otra vez. Así que prepárese, busque papel, lápiz con que anotar, si lo puede hacer, porque algunas cosas Dios nos va a dar para bendecir su vida. Así que empezamos leyendo los 10 mandamientos primero, Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento se encuentra en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí el problema es, o para nosotros una bendición, para algunos un problema, que delante de Él significa en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Entonces Dios está en todo lugar. Es más, que en el libro de Ezequiel, los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví se habían corrompido y habían pintado dioses
de los pueblos, del pueblo cananeo, el dios Baal, la diosa Acera, dioses de egipcios, dioses de Persia, dentro de los pasillos del templo, donde nadie podía entrar, solamente entraban ellos, solamente los levitas tenían acceso a esos lugares. Ezequiel, siendo levita, del linaje sacerdotal, y sobre todo por revelación de Dios, nos habla a nosotros, léalo cuando tenga la oportunidad, en Ezequiel capítulo 8, del capítulo 6 en adelante. Ezequiel empieza a relatar cómo estas personas tenían dioses ajenos pintados en las paredes, en lo oculto, donde nadie los podía ver. Pero el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el asunto es que Dios está en todo lugar. Así que no se puede tener dioses ajenos en ninguna parte. Ese es el primer mandamiento. Fíjense que ese es el primer mandamiento. Y yo creo que los mandamientos de Dios, mi opinión, usted puede tener la suya, y puede ser que yo esté equivocado y usted tenga razón. Digo, pero puede ser que usted esté equivocado y yo tenga razón. Mi opinión es que los mandamientos están dictados de una manera de prioridad para Dios. ¿Qué es lo más importante para Él? Bueno, que no tengamos dioses ajenos delante de Él. ¿Qué significa esto? Tomar los dioses que tienen otros pueblos y darle el lugar de Dios. El lugar que solo Dios no se lo merece. Dios no se merece el primer lugar. Dios es dueño del primer lugar. Dios es dueño del primer lugar. Esto es importante, porque hay veces que Dios se merece esto. Sí, desde el punto de vista humano, el Señor se merece lo mejor de nuestra vida, pero nosotros no le estamos regalando nada. Él es el dueño de Jehová, la tierra, su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Así que los que reciben la bendición somos nosotros. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios en el segundo mandamiento? Fíjese que es muy parecido, pero no es igual. Porque el primero es que los dioses ajenos que ya existían, Dios no los quiere en nuestra vida. Dios no quiere nada que tome su lugar. En el versículo 5 dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Él nos ama de tal manera que Él quiere todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nos dice el Nuevo Testamento, y también el Antiguo Testamento lo dice. No parte del corazón, no la mayoría del corazón. Dios quiere todo, nuestro corazón, en referencia al lugar de Dios. Porque mi mamá está en mi corazón, mi esposa está en mi corazón, mis hijos están en mi corazón. Y ese es un amor que Dios acepta, nos manda que amemos al prójimo. Así que en referencia a la divinidad, a tener una divinidad, a tener una fe, a creer en alguien, Dios no quiere que compartamos eso con nadie. Y dice, ahora el segundo mandamiento es parecido, pero no es igual. Porque el segundo mandamiento: no te harás. En otras palabras, Dios, conociendo la psicología humana, ve esos por ahí que adoran a imágenes, se adoran a ídolos, dice: no lo estamos adorando, los estamos venerando. Se creen porque le cambien el título, cambia la acción. En otras palabras, ellos están adorando, pero saben muy bien en esta religión que yo pertenecí por 19 años de mi vida, que usted entraba a los santuarios, imágenes por todos lados, y ellos dicen: nosotros no adoramos, nosotros veneramos, nosotros honramos. Como si al ponerle un título, ¿ves? A ponerle un título cambia la acción. A ver, ¿qué cosa es lo que hace? Le piden que los sane, les piden que los proteja, les piden que los cuide, les piden todo. Entonces eso no es venerar. Venerar lo que yo hago con mi padre, con mi madre, con la nación, con la patria. Eso es una veneración. Pero cuando usted le está pidiendo a un pedazo de yeso que te sane,
que interceda por ti a Dios Padre. Tú estás dándole a ese Dios, porque se ha convertido en un Dios. No es una veneración ya no es una veneración, ya es una adoración. Así que, porque se le cambia el título y diga, no, nosotros lo que hacemos es venerarlo, porque yo estuve 19 años de mi vida en esa religión. Y esa es la explicación que yo le da. Nosotros no adoramos a más nadie que a Cristo. Pero todo lo que se supone que le pidan a Cristo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, sana a mi hijo, ayúdame en el trabajo, bendice mi vida. Todo eso se lo dan al ídolo. Entonces no es veneración. La acción es de adoración. Y mira lo que está diciendo Dios aquí. No te harás imágenes. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero luego dice, no te harás imágenes. En otras palabras, no te vayas a inventar un nuevo. Porque el Señor conoce la malicia nuestra, y estoy incluyéndome a mí también. ¿Ves? Conoce el ser humano caído de la gracia de Dios. Menos mal que por la sangre de Cristo ahora hemos entrado en su gracia. Pero nuestra naturaleza caída, que el hombre dice, no, pero ok, yo no voy a adorar a Dios ajeno, pero este que tengo delante de mí es uno nuevo. Porque eso es también lo que hace esa religión a la cual yo pertenecí por tantos años. ¿Ves? De una vez lo digo porque para qué tanto misterio. La religión romana, católica apostólica romana. Católica apostólica romana. Porque el título católico significa universal. Y era un título que le pertenecía a la iglesia por 1000 años. Y en el año 1054, adoptaron las iglesias que se llaman hoy día católica, apostólica, romana, ese título. Ese título nada más tiene 1000 años. 1000 años para atrás no existía ese título, sino que las iglesias simplemente se llamaban católicas. Los evangélicos antiguos nos llamábamos católicos, porque significa universal. Y Cristo dijo, y por el mundo, y predicar este evangelio a toda criatura. Así que el evangelio es algo católico, es algo universal, pero no es católico, apostólico, romano. Es diferente. Entonces, ¿qué hace la iglesia católica, apostólica, romana? Nosotros no tenemos dioses ajenos. Nosotros no adoramos a Zeus, dios griego. Nosotros no adoramos a Artemis. Nosotros no adoramos a Isis. Nosotros no adoramos a los dioses de otros países. ¿Ves? San Bartolomé de las Casas es uno nuevo. ¿Ves? San Judas Tadeo es uno nuevo. Y ellos fueron cristianos. Así nos enseñan. Así nos enseñaban. Ellos son cristianos, no son dioses ajenos. Pero se le está dando un culto y una veneración a esos personajes. Yo no sé, por dar un ejemplo, de un ministro que verdaderamente ame a Dios, cristiano, y muera. Y ahora ese ministro se entera en el cielo que hay gente prendiéndole velita a él, que hay gente haciendo procesiones de miles de personas por la calle adorándole a él, pidiéndole a él que haga milagros. A mí se me hace que eso sería para ese ministro un insulto, una ofensa, porque ese ministro pasó su vida predicando a Cristo. Y muchos de estos santos que se adoran en la religión antigua, algunos de ellos fueron hombres de Dios, fueron hombres que sirvieron a Cristo. Y para ellos es una ofensa que el pueblo ahora se volca a adorarlos a ellos y deja de adorar a Dios. ¿Le gustaría a usted saber lo que piensa San Pedro de esto? Alguien dirá, pero ¿cómo usted sabe, hermano Quiles, si San Pedro está en el cielo? ¿Usted cree que San Pedro es santo? Alguien a lo mejor me están preguntando o pensando de los que me están oyendo. ¿Usted cree que San Pedro es santo? Yo creo que Santa María es santa y está en el cielo. San Pedro, San José, todos los apóstoles. Es más, que todos los que están en el cielo son santos. Nosotros los evangélicos tenemos más santos que nadie. Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que solamente están en el cielo, solamente hay santos en el cielo, lo que la iglesia canonice, lo que el Papa canonice. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que toda persona que ha muerto en Cristo, la Biblia dice que es un santo y que está en el cielo. Porque en el cielo no puede haber nadie inmundo. Todos los que están en el cielo tienen que ser santos.
porque han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. ¿Usted quiere saber lo que dice Pedro? ¿Por qué no dejamos que Él nos diga? ¿Qué piensa de esto? A ver, vamos a ver qué dice San Pedro. De no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Fíjense los detalles. Porque si Dios nos da estos detalles, alguien dirá, bueno, aquí dice, no te harás imagen ninguna de lo que está arriba en el cielo. Bueno, pero las imágenes que nos estamos haciendo fueron de personas que estuvieron en la tierra. Pero dice aquí, ni abajo en la tierra. Y alguien dirá, bueno, ni en el cielo ni abajo en la tierra, pero vamos a adorar al cocodrilo, como adoraban los egipcios, que pensaban que era un dios. Y como tribus del sur Pacífico, tribus indígenas del sur Pacífico, adoraban el tiburón, ni en las aguas debajo de la tierra. Hemos hecho a Dios trabajar tanto, porque no voy a quedar tanto detalle, con el simple hecho de que no te harás imágenes para adorar, ya. Pero hemos hecho a Dios trabajar extra en su palabra, poniendo toda esta detallería, porque lo hemos obligado por nuestra malicia, por nuestra psicología, por nuestras mañas, por nuestros trucos. Y como el Señor las conoce todos, pues Él se ha encargado de darnos estos detallitos, ¿ves? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué piensa Pedro de esto? San Pedro. A ver, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Y voy a tratar de ir más rápido porque veo que ya me estoy dilatando mucho en cada punto. Bendecido, hermanos, buenas noches. Amén. Me estoy dilatando mucho y quiero entrar en el sexto mandamiento, no matarás. ¿Qué significa eso de no matar? Pero quiero hablar un poquito, tratar de hacerlo más breve, acerca de los 5 primeros mandamientos. Aquí estamos viendo los 2 primeros. Hechos capítulo 10. Aquí vemos Pedro visitando a una persona. Mire, a Cornelio es el personaje que vemos aquí. Un centurión romano, un oficial romano, se le presenta un ángel de Dios. Dios Padre, en este caso Dios Hijo también, Cristo, porque ya Cristo había resucitado, en Hechos capítulo 10, ya estaba a la diestra de Dios Padre, mandan un ángel a Cornelio, porque Cornelio era un gentil que no conocía de Dios, pero estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios, pero la religión de la ley, los judíos no aceptan a un incircunciso latino, en este caso, nosotros que tenemos sangre latina también, un circunciso latino, sobre todo oficial del ejército romano, no era aceptado en el templo, no era aceptado para seguir la ley. Pero Dios le manda un ángel y ese ángel le dice que mande a buscar a Pedro para que Pedro le predique a Cristo. Y Pedro va para allá. Pedro está en Jope, la ciudad de Jope, y Cornelio está en la ciudad de Cesarea. Pedro va caminando para allá. Y cuando llega, dice el versículo 23, llega allí afuera de casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fueron. Al otro día, entraron en Cesarea. Estos son los soldados que Cornelio manda a buscar a Pedro. Y dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Así que ya me estoy saltando todo el viaje de Jope a Cesarea, el camino, los soldados, todos esos detalles. Ahora llega Pedro con un grupo de creyentes, Llegan a casa de Cornelio. Cornelio sale fuera. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, fíjate, note esto, Cornelio, un hombre criado en la idolatría, creyendo en todos los dioses romanos, Apolo y Zeus, porque los romanos heredan
deliberadamente aceptan los dos dioses griegos y en algunos casos le cambian los nombres, pero son los mismos dioses, y en esa cultura se crió Cornelio. Entonces ve a Pedro, y que el ángel le dijo que lo mandara a buscar, pues que piensa que es un hombre Dios, así como Alejandro el Grande se declaró en Egipto hombre Dios. Entonces los romanos no tenían ningún problema adorar a un hombre como Dios, porque el César había que adorarlo como Dios. El César era el representante de los dioses romanos en la tierra. Entonces Cornelio sale afuera, aunque estaba buscando de Dios, pero no tenía la información, no tenía la palabra que lo dirigiera. No había leído lo que hemos leído nosotros en esos capítulo 20. Postrándose a sus pies, adoró. Ahora alguien dirá, no, espérense, no es idolatría. Cornelio está adorando a Dios. Cornelio está adorando a Dios. No. Mire lo que dice con cuidado. Postrándose a sus pies, ¿a los pies de quién? De Pedro. Adoró. Ahora la acción de Pedro nos muestra a nosotros lo que estaba haciendo Cornelio. Más Pedro le levantó. ¿Tú quieres saber lo que piensa Pedro de que lo adoren a él? Que le prenden velita a él. Que le den a él la adoración y el crédito que se le da a Cristo. Mira, te lo está diciendo aquí. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que, ¿qué enseñó San Pedro? Lo que acabamos de leer en esos capítulos 20, que solamente podemos adorar a Dios. ¿Tú crees que si tú le prendes vela a Pedro, a San Pedro, tú lo adoras a él? Tú eres parte de una procesión que sale por todo el pueblo cargando la imagen de San Pedro, llevándole flores. ¿Tú crees que San Pedro puede estar contento en el cielo? Yo creo que le sería a San Pedro un dolor muy grande en ver que él estuvo dispuesto a morir crucificado boca abajo por no negar la fe en Cristo y que haya millones y millones de personas rindiéndole culto a él. Porque no es veneración, no es veneración otra vez, es lo que tú tienes por tu familia y por tu esposa y por tu patria. Eso es una veneración, pero tú no te arrodillas delante de la bandera de Estados Unidos o México o lo que sea, y dices, banderita, por favor puedes sanar a mi hijo, pero sí se lo hacen a un santo. Entonces esa oración es solo para Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque creemos en una Trinidad, un solo Dios compuesto de 3 diferentes personas. A ver, ¿qué más? Mira, nos vamos al libro de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. ¿Tú quieres saber San Juan? ¿Creeré yo que San Juan el apóstol es un santo? Claro que lo creo. Claro que lo creo. Está en el cielo, está en la presencia de Dios y yo creo que es un santo. Entonces, ¿no te interesa a ti saber lo que él enseña, lo que él dice? ¿O nomás vamos a escuchar lo que los hombres nos quieren enseñar? Yo prefiero aprender del mismo San Juan, de lo que él escribió. Y hay varios versículos, pero yo solamente puedo escoger uno porque hay más material que quiero explicar en esta noche. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, porque como les he dicho, hay más, pero espero que baste con uno es suficiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, primero. Veamos lo que está pasando. Fíjense que aquí termina la revelación, el libro de revelación, que es lo que la palabra Apocalipsis significa. Juan ha recibido las cosas que van a acontecer, que todavía vienen, el anticristo, un gobierno universal, que estamos viendo cosas que pintan en esa dirección hoy en día. Y ya, terminando el libro de Apocalipsis, versículo dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel. Jesús le envió un ángel a San Juan para daros testimonio de estas cosas en la iglesia.
Yo soy, este es Cristo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y no tenemos tiempo para ver los calificativos del Señor en el libro de Apocalipsis que habla de su divinidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Es más, que en el versículo 13 está. ¿Ves? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué es el alfa y la omega? La primera letra del alfabeto griego, alfa. Y la última letra del alfabeto griego, omega. Y él te lo dice, yo soy el principio, la primera letra, y yo soy la última. En otras palabras, él es la primera y la última y todas las de en medio. Yo hace tiempo estaba orando al Señor y estaba orando con una persona y esta persona me dijo, gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de plan A y plan B. Y cuando él dijo eso, yo estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, corrige eso. Corrige eso. Y dile a este hermano que yo soy un Dios de A, B, C, D, F, G, J, K y todas las 24 letras del alfabeto entero. Que yo soy el Dios que no se acaban las oportunidades nunca, mientras que haya un corazón y una vida que me esté buscando a mí, yo creo otro plan. Dios no carece de creación, hermanos. Él saca de abajo las piedras otro plan para tu vida. Dios está hablando con alguien hoy. El Espíritu Santo me hizo salirme un poco. Así que vemos aquí a Cristo diciendo que le mandó a Juan un ángel. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Juan está tan asombrado con la revelación. Imagínense, está viendo la Nueva Jerusalén. Ha visto todo el sistema del anticristo que está por acontecer. Ha visto la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, venir Cristo en las nubes y la iglesia será arrebatada. Ha visto la iglesia en la boda del Cordero. Ha visto el anticristo y las guerras del Apocalipsis de 200 millones de soldados. En Apocalipsis capítulo 8 y 9, 200 millones de soldados. Va a ser la tercera guerra mundial. Ha visto todo esto y Juan ya está asombrado. ¿Y qué pasa? En el versículo 9, mira Apocalipsis 22, 9, el versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré. Mire, usted quiere saber qué piensa Juan de la idolatría. Aquí te lo dice San Juan. Me postré para adorar a los pies del ángel. Fíjese, Juan iba a adorar al ángel. Juan, un judío que sabía los mandamientos de Dios, pero parece que se le fue la onda aquí. Se postró a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El ángel que leímos que Cristo mandó. Pero él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Mira lo que le dijo el ángel a San Juan, adora a Dios. Así que aquí vemos el primero y el segundo mandamiento, para no invertir más tiempo ahí, en la palabra del Señor, que Dios nos dice que el lugar de Él, de adoración, Él no se lo da, brinda ni se lo da a nadie. Eso pertenece solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, primero y segundo mandamiento. El tercer mandamiento es Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos a estar viendo el capítulo 20 de Éxodo, así que hago una marquita ahí. Póngale un papelito, un lápiz, no sé, algo para ir rápido para allá. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice así. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dimos una clase entera de esto, 1 hora y media de lo que es el nombre de Dios, de a dónde salió el nombre de Jehová, la historia del asunto. Así que yo tengo que ser bastante compacto ahora porque quiero llegar
sexto mandamiento, que significa no matarás, y explicarlo. Pero sí quiero dar una explicación suficiente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que aquí la Biblia no nos está diciendo que no podemos usar el nombre de Dios. Lo que nos está diciendo es que no lo usemos en vano. ¿Qué significa en vano? En una vanidad, en una mentira. Hay gente que cuando están echando una mentira, como la palabra de ellos ya nadie la cree, sino empiezan a jurar por Dios. Se echan más tierra sobre su cabeza. Porque ahora no solamente tienen el pecado de que mintieron, sino ahora tienen el pecado de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, Dios no se enoja porque nosotros mencionemos su nombre Jehová. El nombre Jehová del hebreo, Yahweh, es el nombre de Dios Padre. Hay una religión que se llama los testigos de Jehová. Y hay veces que nosotros los evangélicos, yo he visto evangélicos que no quieren mencionar el nombre de Jehová para que no lo confundan con esa secta. Pero tenemos que aclarar que el nombre de Yahweh, de Jehová, no es una propiedad de ellos, sino que es el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo y está en la Biblia. Y nosotros debemos de pronunciarlo con orgullo, con fe, con amor, con alabanza, glorificando el nombre de Jehová, Dios Padre, Dios Todopoderoso. Entonces, el asunto es que no lo usemos en vano. Esa es la prohibición. Yo quiero brevemente mencionarles diferentes nombres en hebreo. Esta parte es muy interesante. Les pido a los que quieran que busquen con qué anotar. Porque hay calificativos del nombre de Dios en la Biblia que tienen que ver con su manera de relacionarse con nosotros. Y aparecen en la Biblia. Y se los voy a decir brevemente en hebreo, porque son términos del Antiguo Testamento. Algunos de ellos que el mismo Cristo los usó. Y les voy a dar el significado y un versículo bíblico. Que tiene que ver con el nombre de Dios. Por ejemplo, la palabra Elohim. Eso ustedes que ya vayan a estudiar la Biblia en profundidad van a escuchar estos nombres tarde o temprano. Elohim aparece en Génesis 1:1. En el primer versículo de la Biblia aparece el término, la palabra Dios ahí cuando leemos, y Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios ahí en hebreo es la palabra Elohim y significa Dios creador. Él es el Dios creador. Por eso es que nosotros los creyentes, mira, de cualquier palabra que nosotros hablemos salen temas. Por eso es que nosotros, los creyentes, los cristianos, nos oponemos al aborto. Porque el ser humano, que ellos le llaman feto, el ser humano es una creación de Dios. Por eso nos oponemos al suicidio. O que una persona decida, mátame. Ve cómo pasa en algunos hospitales. Entendemos qué difícil es para una persona que tiene una enfermedad tan seria, el dolor. Ya el dolor es tan grande que lo que desean es morir. ¿Ve? Pero la vida es una creación de Dios. Y solo Dios tiene el poder para darla y quitarla. ¿Ves cuando Cristo estuvo en la cruz? Que llegó el momento que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Porque Él es la vida. Por eso es que el centurión que estaba al pie de la cruz creyó. Porque era un hombre experimentado en crucifixiones. Y había visto cientos y cientos y cientos de crucificados, miles quizás. Un centurión que había marchado a través de toda Europa, los romanos crucificando a todos los que se le oponían y no se rendían. Habría visto miles de casos de personas que deseaban la muerte en la cruz. Pero cuando dice la Biblia, cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregó la vida. Porque Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Yo decido, Cristo decidió el instante exacto de su muerte para volverla a tomar, para resucitar. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron en el momento que Jesús decidió, hasta aquí terminó, y por eso es que el centurión romano creyó.
Aparte de que la tierra tembló, aparte de que vino tiniebla sobre toda la tierra, aparte de que la mano de Dios Padre, de Jehová, el nombre de Jehová, rajó el velo del templo de arriba abajo. La división que había donde solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, había un velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el patio del templo, los espacios del templo divididos, y ahí no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote. La mano de Jehová, Dios Padre, porque Cristo está en la cruz. Y Cristo, ¿con quién está hablando Cristo? Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿con quién está hablando? Pues con el Padre. Ahí muestra la diferencia de las dos personas, la del Hijo y la del Padre. Y la mano de Dios Padre, Jehová, ¿ve? No usemos el nombre de Jehová, Dios en vano, ¿ve? Pero lo podemos usar cuando estamos hablando de su palabra, cuando estamos glorificándolo, cuando lo estamos alabando. Entonces la mano de Dios partió el velo, queriendo enseñar a nosotros que hay una tipología en eso, una representación espiritual. Se rompe el velo, se rompe la división, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, ahora podemos entrar todos por los méritos de Cristo. Tú puedes entrar a la presencia del mismo Jehová, Dios Padre, Yahweh en hebreo, Elohim, Dios creador. Así que por eso no creemos en el aborto, porque creemos que ese ser lo creó Dios. ¿Casualidad? Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, hay millones de, ¿cómo le pudiéramos llamar? Del esperma del hombre. Y de esos millones de millones, Dios te escogió a ti. Solamente tú entraste en el óvulo de mamá para producir vida. ¿Usted cree que eso fue una casualidad? No, te escogió Dios. Así feito como tú estás, Dios te escogió. Sí, porque hay gente que son bonitas, pero ellos se creen que son feos. Y hay gente que son feos y se creen que son bonitos. Pero así te escogió Dios a ti, como tú eres. Pero no te tienes que quedar como tú eres. Ven a Cristo y el Señor cambia tu vida. Y aún los que hemos venido a Cristo, el Señor sigue cambiando nuestra vida. Elohim, Dios creador, Génesis 1:1. Adonai significa Señor mi amo. Señor mi amo. La palabra hebrea Adonai. Génesis 18, versículos 27, 30 y 32. Para los que estén anotando, repito, Génesis 18, versículos 27, 30 y 32. Significa Señor. La palabra en griego en el Nuevo Testamento es la palabra Kyrios, que significa amo absoluto. Era el término que se le daba a los césares, porque los césares creían que ellos eran amo absoluto, y por eso los cristianos no querían confesar esa palabra Kyrios con relación al César romano, porque el que se entregaba a Cristo aceptaba que Jesucristo era el único Señor de su vida. Dios, Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque no puedo entrar mucho aquí, porque cada uno de estos términos, cada uno es para hacer varias clases, porque el término Elohim es un término en plural. Es un término en plural. El Shaddai, Adonai, Señor, amo absoluto. El tercero, voy a hacer 7. El Shaddai, la palabra El significa Dios. Y Shaddai significa todopoderoso, Dios todopoderoso. Así que Apocalipsis 1, versículos 1 y 8 aparece El Shaddai, la palabra el todopoderoso. Jesús lo dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que viene, el que era, el que habrá de venir, el todopoderoso. Eso es lo que la palabra El Shaddai significa. Estamos hablando de los títulos, de los nombres de Dios. El Jireh. Génesis 15, 26. Perdón, Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. El Jireh, Dios proveedor. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos orando podemos decir, se enoja a Dios porque le digamos El Jireh? Tú eres mi proveedor, se lo digamos en hebreo. Yo no tengo problemas con que se le diga a Jesucristo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Ves? El término
En español, Jesús el Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christus, que significa ungido. Y Mesías, o Hamashiach, es la palabra hebreo que significa ungido. Cuando estamos diciendo Yeshua Hamashiach, estamos diciendo Jesús el ungido. No hay problema que se lo digas en inglés, Jesus Christ. Christus, Jesús Christus en griego. Yeshua Hamashiach en hebreo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido. No hay problema. El problema está que hay una religión hoy en día que dice que esa es la única manera que se le puede decir. Que solamente a Jesús, porque ese es su nombre, hay que decir Yeshua HaMashiach. No se puede decir Jesús el Cristo. Pues fíjense que por cientos y cientos de años el término hebreo dejó usarse. Y el término griego era el que se usaba, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Jesús Cristo, Jesús es Cristo, el término en griego. Y salían los demonios y los enfermos se sanaban. Y por muchos años Yeshua HaMashiach se usó en hebreo y salieron los demonios. Y en China, ¿usted cree que los chinos que han creído en Cristo, que echan fuera demonios, que reciben los dones del Espíritu Santo, que las almas se salvan y tienen vida eterna, ¿usted cree que dicen Yeshua HaMashiach o en griego Jesús Cristo? O que yo no sé cómo se pronuncia en chino, pero me imagino que no es así. Así como nosotros lo decimos en castellano. Por cientos y cientos de años nunca se dijo Jesús Cristo, nunca se dijo, porque el idioma castellano ni existía. Ni tampoco se dijo Jesus Christ, porque el idioma inglés tampoco existía. Pero por cientos y cientos de años se usaba ese término en griego y las almas se salvaban y las vías. Así que no hay problema con que usemos los nombres de Dios en el hebreo o en el griego. El problema está cuando hacemos una doctrina y decimos que esa es de la única manera que se puede usar y el que no la usa así está mal con Dios. Bueno, el que diga eso sí está mal con Dios, porque ya tomó un lugar de juez, de juzgar a los demás. Y si tú tomas un lugar de juez, te la vas a tener que arreglar con Dios, porque Él es el Shaddai, el único, todopoderoso. El Jireh, mi proveedor. El Rafa, Dios mi sanador. Cuando estamos diciendo, Señor, tú eres mi sanador, estamos diciendo el Rafa o el Rafa. Tú eres mi sanador. El Nisi, el texto bíblico de el Rafa, Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. El Nisi. Éxodo 17, versículo 15. Éxodo 17, versículo 15 y versículo del 8 al 13. El Nisi significa mi bandera, mi identificación. Usted no, aquí en los Estados Unidos vemos una persona que anda con una gorrita y en la gorrita una bandera mexicana. Bueno, pues ya sabemos que es mexicano. ¿Ve? Porque la bandera nos identifica. ¿Qué nos identifica a nosotros? Que tenemos a Dios en nuestra vida. Él es nuestra bandera. Pudiéramos abundar tanto ahí. Y por último, el Abba. El Abba o el Abba. En Marcos 14:36 Jesús utilizó ese término, Abba Padre. Abba Padre. Es curioso porque mire, este término es un término cariñoso. Es un término en diminutivo. En el hebreo está en diminutivo, el Abba. Que si lo traducimos para nosotros en el español, llamarle a Dios así se nos hace como un poquito irrespetuoso. Que viene siendo como papito o papacito. ¿Ves? Decirle a Dios papacito o papito. Se nos hace un poco, en el castellano, un poco irrespetuoso. Pero en el hebreo eso es lo que es. Es papá en diminutivo, en un término de cariño. Yo toda la vida le llamé a mi padre hasta que murió,
Mi padre murió a los 70 años y yo siempre le llamé a mi padre papi. No me salía a la boca decirle papá. Desde niño me acostumbré a decirle papi. Y él me decía a mí Aquilito. Porque el nombre de él era Aquiles. Entonces desde niño me decía Aquilito. Y se quedó así. ¿Ves? Entonces Jesús cuando dijo Abba Padre, en Marcos 14, cuando está orando, pasa de mí esta copa, Abba Padre, para ti todo es posible. Le está diciendo mi papá, mi papi, mi papacito. En un término de cariño. Así que ahí esto lo dimos en una clase entera en mucho detalle, los nombres de Dios. El cuarto mandamiento, Éxodo 20, versículo del 8 al 10, el día de reposo. Dice el Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta clase fue una de las que repetimos la semana pasada porque demanda mucha explicación. ¿Por qué nosotros los evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios, iglesia de Dios, todas las ramas pentecostales, por qué nos reunimos en domingo y no en sábado? Bueno, porque, voy a hacer muy breve, porque nosotros guardamos de la ley, de los mandamientos de la ley, y el principio de la ley son los 10 mandamientos. Es lo primero que Moisés recibe, es lo primero que el pueblo de Israel recibe. Nosotros guardamos de la ley todos los mandamientos que estén ratificados en el Nuevo Testamento. Así que todos los mandamientos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento salen de la ley. Y como están ratificados en el Nuevo Testamento, entonces los guardamos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del sábado? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y voy a ser muy breve porque si usted quiere los detalles de esta clase, de por qué nosotros no guardamos el sábado, búsquelo en Google, búsquelo en Facebook, porque la clase está ahí de 1 hora y media con todos los versículos y todas las explicaciones. Así que el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, estoy buscándolo despacito, para que juntos, eso ustedes que están buscándole la Biblia lo encuentren conmigo. Dice así, por tanto nadie os juzgue. ¿Quién es nadie? Nadie significa cada ser humano. Nadie significa cualquier religión. Por tanto nadie os juzgue en comida. Mira, en la ley no se podía comer conejo, no se podía comer cerdo. Había una serie de prohibiciones de comida. Nadie os juzgue en comida o en bebida, dice aquí. En cuanto a días de fiesta, todos los días de fiesta del ritualismo hebreo, que ellos lo guardan, todavía lo guardan. Y estas religiones nuevas que enfatizan lo hebreo, una de las cosas principales que enfatizan es que tenemos que guardar todos los días de fiesta otra vez. Cuando Jesús dijo que Él establecía en su sangre y en su carne un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo que es sábado. ¿Ves? Entonces, en el Nuevo Testamento, el guardar el sábado queda cambiado porque Jesús resucita domingo. Los que guardan el sábado dicen, pues claro, resucitó en domingo porque Jesús estaba guardando el sábado. Entonces, como Él estaba guardando el sábado, ¿por qué no resucitó el sábado? Ah, porque Él estaba guardando el sábado. Por eso resucita el domingo. Bueno, eso el día que resucitó fue así. Pero la cosa es que una semana después, Él podía haber aparecido a los apóstoles en sábado. Pero no apareció en sábado. Apareció el primer día de la semana, en domingo. Así que en el nuevo pacto, de acuerdo al libro de Hebreos, basado en mejores promesas, así dice el libro de Hebreos, siendo Jesús un mediador de ese nuevo pacto, basado en mejores promesas, no basado en la sangre que se hacían con los animales. Ahí está otra cosa eliminada. Todo el ritualismo de sacrificar ovejas, sacrificar toros, machos cabríos, quedó eliminado. Porque Cristo se ofreció como un sacrificio eterno, perfecto,
con su sangre carmesí por nosotros los pecadores. Entonces fíjense, toda la mayoría de las cosas de la ley de comida se terminaron. De día de fiesta se terminaron. De sábado se terminaron. De sacrificio se terminaron. Entonces, ¿qué guardamos nosotros de la ley? Pues todo lo que está ratificado de la ley en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no es un mandamiento nuevo, está en la ley. Todos. Todo lo que está ratificado de la ley en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que guardarlo. Es palabra de Dios. Pero, miren, para terminar con este asunto, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 14. Porque hay mucho, por favor, consiga la clase. Porque yo sé que la información que estoy dando ahora está muy reducida, yo lo sé. Estoy consciente de esto, que esto es un tema que demanda horas y horas de estudio. Bueno, ya está hecho, búsquelo. Pero en Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 7, la Biblia nos dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se debe comer de todo, ¿ves? Hay gente que dice, no, tenemos que guardar las comidas de la ley. Ok, pues no vamos a contender con ellos. ¿Tú no quieres comer cerdo? No lo comas. Está probado que no es saludable. Bueno, es verdad. El cerdo tiene mucha grasa y no es saludable. Pero no hagas una religión de eso. ¿Ves? No vayas a una... tú comes cerdo, tú te vas para el infierno. ¿Ves? Tú comes camarones, está prohibido el camarón en la ley. Tú te vas para el infierno. Tú comes conejo, tú te vas para el infierno. No, tú no te lo quieres comer. Tú crees que porque Dios lo pone en la ley, tú prefieres no comerlo. No lo comas, pero no hagas una religión de eso. Porque aquí te lo dice. ¿Ves? Recibir al débil en la fe, pero no para contender. Si tú estás guardando cosas doctrinales para buscar a alguien con quien discutir y contender, ya estás pecando. Ya te saliste de la norma de Dios, porque la palabra de Dios no es para contender. Si yo estoy hablando con una persona algo de la palabra y no lo quiere creer, Dios le dio ese libre albedrío. Él tiene todo el derecho de no creerlo si no lo quiere creer. No tenemos que obligar a nadie. El Espíritu Santo se encarga. Nosotros no podemos persuadir a nadie, es el Espíritu de Dios el que persuade. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hay gente que come legumbres, bueno, pues que coman legumbres, pues. A lo mejor es mejor cristiano que yo, pero no es porque coma legumbres que es mejor cristiano que yo. Es porque a lo mejor tiene una vida más consagrada que la que yo tengo. ¿Ve? El que come, no menosprecie al que no come. Así que si una persona quiere hacer esto con su comida, que lo haga, gloria a Dios, aplaudámoslo, que bueno, para que sea más saludable. Yo he conocido gente que son vegetarianos y se mueren de un ataque al corazón. Y he conocido gente que comen chicharrones y que comen de todo y ni colesterol tienen. ¿Ves? En algunas de estas cosas son un misterio porque tiene que ver con la genética y tiene que ver con la actividad de la persona. ¿Ves? Si hay personas, por ejemplo, yo llevo 50 años en este país, pero en Cuba yo nunca oí nada de colesterol. Porque y la gente cocinaba con manteca. En un sartén echaba así una torta de manteca. En Latinoamérica, sí, en México también, ¿verdad? Pero ¿por qué en México la gente muere menos de colesterol? Porque se meten en un metro que es un sana, con un calor tremendo, ahí todo el mundo apretado y suda. Y para agarrar el metro tiene que caminar 5 cuadras. Y aquí todo es en automóvil, todo es con aire acondicionado. Yo me recuerdo, ya no, gracias a Dios, pero las mujeres, si tú querías ropa limpia, la mujer tenía que ir al patio con un jabón amarillo así de ese tamaño, y en una cosita de tabla y rasca que le rasca todo el ejercicio que tenía que hacer. ¿Qué colesterol va a tener? ¿Ves? El que come no menosprecia al que no come. Romanos 14:3. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Tú puedes juzgar lo que yo hago, pero no a mí. Tú puedes venir y decir, hermano Quiles, mire, usted está mal en esto,
yo creo que usted está mal en esto. Y dice la Biblia que lo hagamos con respeto cuando exhortamos a un hermano, porque tú mismo puedes ser tentado en cosas peores después. ¿Ves? Entonces, tú puedes juzgar la acción. Mira, hermano, esto que usted está haciendo no está bien, pero ¿sabes qué? Yo te amo, vamos a buscar a Dios juntos. ¿Ves? Tú no estás juzgando a la persona, tú estás juzgando a la acción. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Versículo 5. Unos hace diferencia entre día y día, otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿tú quieres guardar el sábado? Guárdalo. Lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no hace caso. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que el problema de los sabatistas, nosotros los evangélicos no tenemos ningún problema porque tú quieras guardar el sábado. Por lo menos yo no tengo ningún problema. Guárdalo. Guarda el lunes y el martes también. Guarda el sábado. El problema con los sabatistas es que ellos nos juzgan a nosotros. Y aquí te está diciendo que usted no es nadie para juzgarnos a nosotros. Ellos dicen que nosotros guardamos el domingo porque Constantino en el año 325 cambió el sábado por el domingo. No es verdad. Cuando Constantino aparece en la escena, ya habían pasado 200 años de cristianismo, ya la Biblia estaba escrita, ya esto estaba escrito. ¿Ok? Nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó en domingo. Nosotros nos reunimos en domingo porque una semana después Jesús podía haber aparecido a su discípulo en sábado y no apareció en sábado. Apareció en domingo en la noche a sus apóstoles. Nosotros nos reunimos en domingo porque en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo se reunió el primer día de la semana con la iglesia. Nosotros nos reunimos en domingo porque las epístolas de Pablo recomienda a la iglesia de Corintios que las ofrendas y la cena del Señor se celebre el primer día de la semana en domingo. Nosotros nos reunimos en domingo porque creemos que la palabra del Señor lo enseña así. Pero yo no te juzgo si tú quieres guardar el sábado. Guárdalo. Gloria a Dios. Permita a Dios que sea mejor cristiano que yo. Porque cuando yo llego al cielo, yo no me voy a enojar. Y yo llego al cielo y me encuentro 3 millones de sabatistas en el cielo que guardaron el sábado. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? Le voy a decir, ¿y esto qué hacen aquí? Señor, pero nosotros guardamos el domingo, ellos guardaron el sábado. ¿Y esto qué hacen aquí? Tanta leña que nos echaron, tantas maldiciones, tanto juicio, que es la marca del anticristo que nos reunamos el domingo. Que fue Constantino el que lo puso. Todo ese cuento que nos han echado. Y ahora mira, resulta ser que nos encontramos con 2 millones de personas que guardaron el sábado aquí en el cielo. Y nosotros que guardamos el domingo. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Me voy a enojar? Y decirle, mándelos para atrás, Señor. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo lo que quisiera es que todo el mundo se fuera para el cielo. Ese debe ser el deseo del creyente. No estarnos juzgando unos a los otros. Así que yo me reúno en domingo porque creo que es el día que Dios tiene en su palabra para nosotros reunirnos. Y son millones de personas que lo creemos. Pero si tú quieres reunirte sábado, hazlo. Pero para nosotros los evangélicos deben ser el domingo o para algunos el sábado. Tiene que haber un día importante en la semana escogido para Dios. Pero para nosotros no es cuestión de reunirnos lunes, ni martes, ni jueves. Cristo tiene que estar presente en nuestra vida en cada instante. Hasta los sueños. Tiene que estar el Señor. El Señor es un Dios de todo el tiempo. En todo lugar, en todo momento. Bueno, cuarto mandamiento. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se honra a tu padre y a tu madre? Y aquí voy a pasar ya al sexto, me queda media hora. El sexto mandamiento, bueno, tú honras a tu padre y a tu madre siendo agradecidos con ellos. Éxodo 20, versículo 12, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No dice que los honres son bonitos. Ni siquiera dice que los honres
si son buenos o malos, simplemente dice que los honre. Hay gente que odian a sus padres. Yo he tenido que ver eso. Es que mi papá me maltrató. ¿Tú quieres bendición de Dios? Empieza a honrarlos. Y dile a Dios que borre el pasado de tu mente. Que te dé sanidad. Háblale de Cristo. Al que agarró el chicote y te metió 4 chicotazos por la cabeza cuando eras un niño. Ahora háblale de Cristo. Háblale del Señor. Ser agradecido es reconocer los esfuerzos que nuestros padres hicieron por nosotros. ¿Qué de hijos mal agradecidos hemos visto nosotros? Todos los hermanos que están aquí. A ver, hermano, den un gloria a Dios para que sepan que hay alguien aquí conmigo hoy. Un buen grupo de hermanos que están aquí con nosotros. Reconocer los esfuerzos que hicieron y olvidarnos de las cosas malas. Hay veces que nos recordamos de las experiencias malas que tuvimos con nuestros padres y eso borra la gran multitud de cosas buenas que hicieron por nosotros. Proverbios 23, versículos 22, 25, 26. Proverbios 23, versículo 22, 25, 26 nos habla de ser agradecidos con nuestros padres. Ser obedientes, aceptar su autoridad, aceptar la autoridad de los padres. La generación de hoy en día es una generación rebelde. Los jóvenes hoy en día no quieren aceptar la autoridad de sus padres. No, ¿qué sabe mi papá si no sabe ni usar una computadora? No sabe usar un iPhone, así dicen. ¿Ves? Bueno, pero han sacrificado su vida por ti. Entonces aceptar su autoridad. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Ser respetuoso. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Cuidado como le hablas. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí consejerías de hijos que le llaman a su madre las groserías más grandes que se le puede decir a un ser humano? A su padre, yo he conocido jovencitos que ya cuando se hacen hombrecitos le pegan a la mamá y al papá. Ay, tú no sabes el juicio de Dios que hay sobre tu vida. Si tú no te arrepientes de eso y le pides perdón a tus padres por lo que tú hiciste, vas a heredar esa maldición con tus hijos. La vas a heredar con tus hijos. Respetándolo, hablándole y nuestras acciones que muestren respeto y nuestras palabras que muestren respeto con nuestros padres. ¿Qué más? Ser cuidadoso de ellos, cuidarlos. Ya cuando nuestros padres llegan a cierta edad, como mi mamá que tiene 86 años, ahora tuvo una operación, cuidarla. Porque ellos te cambiaron el pamper a ti. Cuando tú estabas vomitando y con fiebre, que tenías 4 o 5 años, mamá estaba ahí, cuidándote, haciéndote la sopita de pollo para que te cayera bien. ¿Ves? Entonces ahora hay que cuidarlos. Porque aquí en los Estados Unidos y en el mundo está pasando esto, que cuando ya los padres se ponen viejitos, los mandamos para un home, para un asilo, para que se acaben de morir allí. ¿Ves? La cultura latina en esa área es una cultura muy bonita, porque cuida de papá y de mamá. Cuida de papá y de mamá. Para nosotros, mandar a la abuelita para un asilo para que se acabe de morir allí solita, eso para nosotros era una desgracia. Pero ahora estamos en un país que casi las circunstancias nos obligan. Pero en lo que cabe y que podamos, cuidemos de ellos. Eso es honrar a papá y mamá. Y ahora, hermanos, vamos en la última media hora que nos queda al 6º mandamiento que está en la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13 dice así: no matarás. 2 palabras nada más. No matarás. Yo por mucho tiempo, cuando leía esto, no matarás,
Me costaba trabajo entender eso, porque hay cosas en la Biblia que muestran algo diferente. Por ejemplo, voy a buscar casos los más conocidos posibles. Nos vamos al libro de Éxodo, ya que estamos en el libro de Éxodo, capítulo 17. Capítulo 17, el libro de Éxodo, versículo del 9. Aquí vemos, bueno, déjame leerlo para que sea la misma Biblia que nos explique qué es lo que está pasando aquí. Éxodo 17, versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalec, que eran boxeadores, se ponían guantes para pelear. ¿O de qué está hablando? Sé que estoy siendo un poquito sarcástico en este momento, pero es que quiero enfatizar el punto. Cuando dice que aquí sale a pelear contra Amalec, ¿de qué se está hablando? Mira, lo dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que Moisés ahora se va a subir a la montaña para orar por lo que Josué va a hacer. Lo que Josué va a hacer, Moisés va a estar en el monte con Hur y Aarón, 3 personas, orando en el monte por Josué, lo que va a hacer. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando. Vaya, Moisés está orando por Josué para que Josué pelee contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vaya, que la pelea no era una competencia de judocas, ni de karatecos, ni de lucha libre. Era una guerra de espada, matándose. Pero el mandamiento dice: no matarás. ¿Ves el conflicto? ¿Qué significa no matarás? Vamos a buscar otros ejemplos bíblicos también para llegar a la explicación. No quiero dar la explicación primero. Así que fíjense, este es un pueblo esclavo que no tenían armas. Los israelitas acaban de salir de Egipto, esclavos, 430 años de esclavos, 430 años que nadie tocaba una espada, porque los egipcios no los dejaban. Ellos, el trabajo de ellos era hacer ladrillos, tomar lodo, echarlo en una cubeta inmensa con agua, con zacate, y con los puros pies apretar y apretar y apretar, hacer una masa para hacer ladrillo. 430 años haciendo ladrillo. Y ahora resulta ser que Moisés le dice, en su vida habían tenido una espada en la mano, que vayan y peleen contra Amalec. Y que cada vez que Moisés levantaba la mano, el ejército israelita agarraba una habilidad de espadachín que no tenían. Ellos no tenían esa habilidad de espadear, no, eran esclavos. Amalec sí, porque Amalec era una tribu guerrera. Una tribu guerrera de cientos y cientos y cientos. Fíjense qué guerreros eran, que los egipcios no pudieron conquistarlos. Porque los cananeos y los amalecitas, parte de la tierra, camino a la tierra Canaán, eran guerreros. Entonces, cada vez que Moisés levantaba la mano, Dios le daba habilidad a los que no sabían a usar la espada para que mataran al enemigo. Y el mandamiento 6 dice: no matarás. Así que ¿cómo explicamos eso? En un ratito lo vamos a explicar. Ok, vamos a ver otro pasaje bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 9. Este es un pasaje que pocas veces se ha leído.
Vaya, que lo que estamos diciendo es que Dios estaba en el asunto de matar. ¿Lo ven? Porque Moisés estaba orando a Dios. Y Dios le daba la habilidad que los que no sabían espadear se convertían, olvídense de esos samuráis japoneses. Los israelitas ahora, hasta ellos se maravillaban de cómo manejaban la espada. Yo me recuerdo cuando niño, había en Cuba unas películas japoneses de samurái. Y había un samurái chino que se llamaba Ichi. Un samurái ciego que se llamaba Ichi. Y me recuerdo una de las películas que vi, que entró a un lugar y él quería mostrar su destreza con la espada. Y agarró la espada samurái y empezó. Y a poquito rato cayeron los pedacitos de la mosca que picoteó en el aire. Bueno, el pueblo de Israel recibió una habilidad que no tenía para matar. Y el mandamiento dice: no matarás. ¿Cómo explicamos eso? Segunda de Reyes, capítulo 9. Aquí vemos a un general del pueblo de Israel. En este caso ya las tribus estaban divididas y su nombre es Jehú. Y Jezabel, que había sido una mujer mala, en la Biblia la peor mujer que aparece, la más pecadora, la más horrible, la más maldecida, una verdadera bruja, era Jezabel. Y el profeta Elías dio una profecía sobre ella, de que los perros iban a comer su carne. Y ahora Jehú regresa de una batalla, porque no hay tiempo para leer todo el Segunda de Reyes capítulo 9, pues es extensa la lectura. Jehú regresa de una batalla y Jezabel se enteró que Jehú, el general de Israel, había matado a su esposo y a su hijo. Los había matado. ¿Y qué hizo esta mujer? Mire qué mala era. Mire qué mala era. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30. Versículo 30. Dice así: vino pues después Jehú a Jezreel, una ciudad en el norte de Israel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Se puso sexy. Aunque Jehú, por orden de Dios, había mandado a matar al hijo de Jezabel. Por orden de Dios. Porque eran idólatras. Fíjate, el primer mandamiento lo habían quebrantado por años. Eran idólatras, eran gente mala, gente asesina. El esposo de Jezabel, Acab, mandaba matar a las personas para quitarle un pedacito de tierra. Les inventaban una acusación falsa para que lo apedrearan a Nabot, para quitarle su heredad, su pedacito de tierra. Gente mala. Y Dios sacó a una persona que hiciera justicia, a Jehú. ¿Y qué hizo esta bruja? Porque no hay otro nombre. Esta Jezabel se puso sexy, como para entregarse a Jehú. Y dice, y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Mira, para que le hicieran serenata. Nada más que hacía falta el tiro de los panchos allí para que le tocaran. Le hicieran serenata, ella salió para afuera para el balcón. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Sinri, que mató a su señor. Mira, ella sabía lo que había hecho Jehú. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echarla abajo, tírala del balcón. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló con los caballos. Así que se reventó. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: ir ahora a ver a aquella maldita. Ve que era una bruja, la bruja maldita. Y sepultarla, pues es hija del rey. Era hija de los reyes de Canaán, de los reyes
asirios. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, porque los perros se la habían comido, como la profecía que dio Elías. No matarás. Sin embargo, Dios está aquí en esta muerte. Voy a dar una explicación, me voy a adelantar a la explicación que debo, nos quedan 10 minutos. Porque Dios es justo. Y esta era una mujer criminal, asesina, habían matado a los profetas de Jehová. De esta mujer fue que huyó Elías, que lo quería matar a él. Y según Elías, cuando habló con Jehová, dijo: Jezabel ha perseguido a tus profetas y lo has matado a todos, y solo quedo yo. Vaya, él pensaba que solo quedaba él. De la matazón de profetas que había hecho Jezabel y Acab, su esposo. Y el tiempo de pagar le tocó, le llegó. Porque fíjense que Dios le da oportunidad, a pesar de todo lo malo que hizo, a veces se arrepentía. ¿Qué va? Y bueno, entonces vino una profecía de que iba a morir, se la iban a comer los perros, y así pasó. Pero ¿qué pasó con el mandamiento? Que no matará. Si Jehú fue por orden de Dios que le dijo: tírenla, y se reventó. Bueno, a ver, vamos a buscar otro ejemplo bíblico y ya viene la explicación. ¿Ves? Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Es más, que como se me está agotando el tiempo, la voy a narrar porque es una historia que todo el mundo la conoce, hasta los niñitos en la escuela dominical. Es la historia de David y Goliat. Goliat, que retaba al pueblo de Dios, el gigante. Y David, un jovencito que agarró 5 piedras del río, y cuando se enfrentó con Goliat, hasta Goliat le dijo: ¿acaso soy yo, perro, que vienes a mí con piedra y palos? Y Goliat venía con grebas, un casco de bronce, grebas que es una cota de malla para que no, tejida de hierro, para que no penetre la espada y no penetre la flecha, grebas en los pies, una lanza, una espada. Hasta la Biblia nos da el peso de la espada de Goliat. Y David tomó la honda y una piedra. Tenía 5 piedras, porque algunos dicen, bueno, está en la Biblia, que Goliat tenía 4 hermanos. Y algunos han dado esta explicación, han dicho: por si acaso mataba a uno y los otros venían uno por uno, una piedra para cada uno. 5 piedras. Y David tomó la honda y empezó y tiró aquella piedra. ¿Y dónde fue que se clavó la piedra? En el único huequito que tenía descubierto. Aquí. Porque el casco de los filisteos no tenía la parte de la nariz que tenía el casco griego, ¿ves? Porque si llegaba a haber sido así, capaz que de esa historia fue que aprendieron los griegos. ¿Ves? El casco de los filisteos era solamente la parte de arriba, para poder visualizar. Los buenos guerreros que sabían usar bien la espada querían un casco donde ellos pudieran visualizar de lado, porque los demás cascos bloquean la vista. Y en el único hueco que tenía afuera se clavó una piedra. ¿A qué velocidad venía la piedra? Mire, si Goliat tiene un escudero, ¿sabe lo que es un escudero? Otro soldado que iba a su lado con escudo para bloquear las flechas, experto en bloquear flechas que vienen a 100 millas por hora o más. ¿Y cómo no pudo bloquear una piedra así? ¿Cómo no la pudo bloquear? Porque el que la tiró no fue David, fue Dios. Fue Dios. Porque hasta un corito hicieron de eso. Ve, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Dios estaba de acuerdo en esa muerte. Ahora, para ya cerrar esto en 5 minutos, segunda de Samuel, capítulo 11. Fíjense, hemos visto en la Biblia, aunque Dios dice no matarás, hemos estado viendo de casos en la Biblia donde Dios está en el asunto de la muerte. Con Amalek, y hay más, con la conquista de Josué de Jericó, que Dios lo respalda. Dios tumba las murallas
para que el pueblo de Israel tenga la victoria sobre el ejército enemigo. ¿Y qué pasa en 2 de Samuel, capítulo 11? Es la explicación. 2 de Samuel, capítulo 11. Es la explicación que vamos a dar en 5 minutos y ya terminamos. 2 de Samuel, capítulo 11, ¿qué significa no matarás? En 2 de Samuel, lo voy a explicar porque es una historia bien conocida también. David, en el tiempo de batalla, se queda en su palacio y está paseando por la azotea de la casa y cuando mira, ve una mujer hermosa llamada Betsabé. Aquella era Jezabel, pero esta es Betsabé. Y David se entera que estaba casada. Y resulta ser que con el hombre que estaba casada, Urías, Betsabé, era uno de los capitanes del ejército de David y un hombre fiel. Y David, sabiendo que estaba casada, la manda a buscar y ella, bueno, se dejó, porque la Biblia no muestra que pataleó ni que dijo no. ¿Ves? Hay muchas explicaciones de que ella dijo, bueno, que honra que el rey me mande a buscar para yo estar con él. ¿Ves? A lo mejor dijo, ahora yo voy a ser la reina. Bueno, David pecó con ella. Y la mujer salió embarazada. Entonces David quiso tapar el asunto, mandó a buscar a Urías y lo invitó a una cena en el palacio, lo emborrachó y después lo mandó para casa de su esposa. Y le fíjese toda la artimaña que hizo. Porque en aquellos tiempos, para saber que una mujer estaba embarazada, no era en un día. Porque hay mujeres que tienen 3 y 4 meses y ni se le nota. ¿Cómo es que supo ella? Bueno, cuando, por lo menos en un mes, cuando no le vino la costumbre. Vaya, que en un mes tuvieron muchas honeymoon, mucho pecado. Y David pensaba que no se iba a saber. Pero cuando salió embarazada, eso, ahí sí que no podía ocultarse eso, porque tarde o temprano eso se iba a descubrir. Entonces mandó a buscar a Urías, lo emborrachó para que estuviera con su esposa, para cuando naciera el niño, pensara Urías que era de él. ¿Y qué pasó? Que Urías era un hombre fiel y no fue para su casa. Se quedó durmiendo en el patio del palacio. David lo mandó a buscar, pero ¿por qué hiciste esto? Porque no fuiste para allá. Aprovecha, muchacho, vete a estar con tu esposa. Y Urías dijo, ¿cómo voy a hacer esto yo cuando los ejércitos de Israel están peleando? Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, bueno, la ley dice que si la mujer es viuda yo la puedo tomar. Bueno, pues vamos a hacerla viuda. Y con una carta secreta se la mandó al general, que es primo hermano de él. Joab es primo hermano de David. Una carta secreta y le digo, cuando empiece la batalla, retira la tropa y deja a Urías solo para que lo mate. Y lo mandó y lo mató. Y claro, nadie sabía eso, solamente Joab, que recibió la carta, y David. Y David dijo, bueno, ahora sí puedo tomar a Betsabé porque ya es viuda. No era viuda, la hizo viuda. Y no había acabado de terminar el plan cuando aparece el profeta Natán. Y le dice, tú mataste a Urías con la espada de los enemigos. Y ahora la espada no se apartará de su casa. Espérate un momento. ¿Qué significa no matarás? No cometerás asesinato. Porque David mató a Goliat y Dios lo bendijo. Josué peleó contra Melec y Dios lo bendijo. Jehú mató a Jezabel y Dios lo bendijo. Pero cuando David mató a un hombre injustamente, entonces vino juicio de Dios. El niño murió. Y David se tiró en ayuno y en oración pidiéndole a Dios que le salvara la vida del niño que él había concebido con Jezabel. Y Dios le dijo no. Ese pecado tuvo consecuencias. Consecuencias tremendas. Tremendas consecuencias. Al punto que más adelante su propio hijo Absalón le trata de robar el reino y viola a las concubinas de David, a todas. Se las violó a todas. Consecuencias. Pero espérate, si él mató a Goliat y la bendición de Dios y el mandamiento dice no matarás. Y ahora manda a matar a Urías y viene juicio de Dios sobre Israel y sobre David.
Porque no matarás. En la Biblia hay que estudiar la Biblia analizando el contexto general de la Escritura. No nada más el pedacito que tú lees. Hay que compararlo con el resto de la Biblia. Y no matarás lo que significa es no cometerás asesinato. No matarás injustamente. Pues espero que la clase de hoy haya sido de bendición. Tenemos muchos versículos más, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Y si usted tiene alguna pregunta o algo, todavía tenemos unos minutos más. Usted puede mandarla. Aquí tenemos a hermanos, a mi hermana Margie, a Raúl, su esposo, y mi hermano Said, que están atentos a las preguntas. Y vamos a ver si hay alguna. A ver, ¿qué pregunta tenemos? El hermano Johnny, que está aquí presente, no le escribió. Qué bueno, porque hay veces que termino la clase y los hermanos tienen preguntas, pero no sale. Ahora va a salir. A ver. Tomando en cuenta este mandamiento de no matarás, hay creyentes que apoyan la pena de muerte. ¿Qué se puede decir? Hay creyentes que aprueban la pena de muerte. ¿Qué se puede decir? Bueno, hermanos, hay unas leyes en cada país que tenemos que respetar. Y si una persona ha cometido asesinato, ha violado, ha descuartizado, ha violado a niños, ha hecho crímenes horribles, a mi opinión, en algunos casos, estoy diciendo algunos, enfatizo otra vez, algunos casos son dignos de muerte, en algunos casos. Pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Para eso hay leyes, para eso hay jueces, para eso hay juicios, que hay veces que fallan, hay veces que cometan errores. Pero así es la vida con los seres humanos. Así que yo creo, hermano Chun, la próxima vez que nos escribas, déjanos saber de qué país vienes o dónde estás. El hermano está aquí con nosotros. Yo creo que en algunos casos sí es digno de muerte. ¿Alguna otra pregunta? Esas eran todas las preguntas. Bueno, no queremos terminar sin darte una oportunidad a ti. Nos faltan 2 minutos. La clase dura 1 hora y media, de 8 a 9 y media de la noche, hora de Los Ángeles. Y para cerrar, queremos darte una oportunidad. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, si lo conoces nada más mentalmente, pero Cristo no está en tu corazón, yo quiero hacer una oración contigo para que tú invites al Señor a que entre en tu vida, que entre en tu corazón, que te bendiga el Señor. ¿Quieres hacerlo? Es una oración muy sencilla, repítela conmigo, con honestidad, con fe, y di así: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Reconozco, confieso con mis labios, con mi corazón, que soy un pecador, y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te pido por favor que entres en mi corazón y que me llenes de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi corazón, entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y si usted ha hecho esa oración y la hizo de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.